viendo aquí los jugadores cuando estemos todos, pues empezamos. O a kahoot.it. Perdona, Pablo, que me meto. Solo ya con escanearlo te lleva vale. directamente a la pantalla. A ver si tenemos para todos, ¿no? Bueno, Hay que darle a la esta, ¿no? kahoot.it. Sí, te vas al sitio. Sí, si no os lo escaneas, pues kahoot.it. Mira, 14, Pablo, hay para más, ¿eh? Creo que los cursos a mí me ha permitido hasta 48. ¿Estáis todos? Bueno, la idea de esta charla, muchas de las cosas que vamos a plantear aquí, pues, o son evidentes o ya las conocéis muchos de vosotros, por la experiencia que hayáis tenido como jugadores o como entrenadores de lesiones que hayáis visto. Entonces, bueno, pues iremos resolviendo dudas según vayan saliendo y plantearemos también algún caso práctico. Bueno, ¿empezamos? Vamos allá. Sí, ahora sí. Bueno, puedes ir enganchando durante la partida. Bueno, vamos a empezar. No carga. Hay puntuación. A veces carga de... Bueno, primera pregunta. En una lesión muscular, ¿qué factor predisponente tiene más importancia? ¿La fatiga muscular o una alteración de la capacidad de elongación o estiramiento? No aceptamos. Respuesta correcta. La fatiga muscular. Muy importante es tanto la fatiga como la capacidad afectada por ese estirar del músculo. La fatiga es crucial, sobre todo cuando el músculo tiene que estirarse y al mismo tiempo activarse, un excéntrico. ¿Vale? Cuando el músculo, lo que se ha visto es que cuando el músculo tiene que hacer un excéntrico en fatiga, la capacidad de asimilar esa carga disminuye brutalmente, hasta un 50%. Es mucho más importante la fatiga muscular que un deportista que tengamos, un futbolista, que lo veamos que tiene los isquios acortados, por ejemplo. El típico futbolista que llega y dice, pero chicos, si casi no lleva ni a la rodilla. Pues eso no es tan importante como la fatiga muscular. Es muy importante durante los entrenamientos que cuando veamos que un deportista está fatigado, no seguir insistiendo. Pautar correctamente las cargas durante la temporada, ¿vale? Durante el partido. Si vemos que un jugador está cansado, intentar darle cambio, porque eso es lo que más predispone a la rotura muscular, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Vale, ahí vamos a tener clasificación, incluye el tiempo también. Joder, no os digo antes. Ángel, estás a tope, ¿Cuál es la causa más frecuente de lesión muscular? Un traumatismo directo, un estiramiento mientras el músculo está activo
un estiramiento pasivo o ninguna de las anteriores. Vale, muy bien. Lo adelantábamos en la pregunta anterior. Es el momento, eso, estiramiento mientras el músculo está activo, volvemos a hacer el excéntrico. ¿Vale? Es la causa más importante y más frecuente de lesión muscular aguda. Cuando el músculo tiene que retener mientras está activo. Los traumatismos directos también pueden ser causa de lesión, aunque son mucho menos frecuentes y además suelen ser de mucha menos gravedad que una lesión mientras el músculo está activo. Y el estiramiento pasivo es muy poco frecuente. Puede ocurrir que el jugador se esté estirando o que un compañero le estire y que le acabe rompiendo el músculo, pero bueno, ahí es algo mucho menos frecuente. Por eso siempre atentos durante el partido y el entrenamiento a cómo ocurre la lesión, porque eso nos va a dar ya muchas pistas de la gravedad de la lesión y de qué tipo de lesión podemos tener. Bueno, ¿cómo va esto? Vale. ¿Qué caracteriza las agujetas frente a una lesión muscular aguda? Hablamos de características de las agujetas que tienen para diferenciarlos de una lesión muscular aguda. Que no hay dolor brusco, que la aparición tarda un tiempo, unas 12-24 horas, que no hay una lesión identificable que podamos ver o todas las anteriores. Entre dos. Cuando ya vemos que el jugador ha tenido un dolor brusco, en el momento, cuidado, cuando el jugador sabe decirnos en qué momento se ha hecho daño, con eso ya tenemos que pensar que la lesión es de más gravedad que unas simples agujetas. ¿Vale? Si la aparición tarda en el tiempo, que el jugador en el momento del entrenamiento del partido no nota dolor, sino que lo nota a las 12 horas o a las 24 horas, eso es más signo de agujetas. Y con las agujetas no hay lesión identificable, no podemos ver ni que haya un hematoma, ni que haya un aumento de grosor, ni que haya un enrojecimiento, ni un hinchazón, ¿vale? Entonces, si no hay dolor brusco, la aparición es retrasada, no hay lesión identificable, tiene toda la pinta de agujetas. Entonces, Pregunta, Pablo. dime. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos recomendar directamente cuando hay un chico al que identificas que evidentemente es porque su estado físico no está a ese nivel y reconocemos que son agujetas, ¿no? ¿Qué le puedes decir que puede hacer? ¿Qué recomendarías tú? Ahí sobre todo ajustar cargas en los entrenamientos, porque las agujetas están viniendo porque le estás pidiendo ese músculo por encima de lo que puede hacer. Entonces ahí quizás más que lo que puede hacer ese jugador es tu responsabilidad como entrenador ajustar las cargas de ese jugador. Pero no parar. En principio no. Vale, ya te está dando un aviso de que ese jugador, si tienes a todos aquí, a este tienes que bajar un poquito y luego irle poniendo al mismo nivel que a los demás. No es una lesión muscular importante, una agujeta, pero ya te está diciendo, ojo, porque si este chico continuamente tiene agujetas, es que no está al nivel de lo que tú le estás pidiendo físicamente a ese músculo. Otra pregunta. ¿Puede que tenga algo que ver la alimentación? Sí, tiene que ver la alimentación. Es un tema complejo, eso, pero sí, por supuesto que puede tener que ver, sobre todo que el músculo no tenga energía suficiente. Luego también entramos en temas de descanso. Con el músculo esto es como una balanza. Digamos que si hay más deterioro que capacidad de recuperación, el músculo se va inclinando hacia la lesión. En la capacidad de recuperación influye la energía del músculo, la reparación, y luego tenemos factores que nos van a producir un desgaste. La actividad, la falta de descanso, el ejercicio físico, el estrés. El estrés es muy importante para el músculo, lo fatiga mucho. Entonces, si esa balanza se va desequilibrando hacia la lesión, un primer síntoma puede ser esto, que puede ir empeorando y acabar desencadenando una lesión muscular pues, mucho más grave. ¿Y la alimentación? La idea es sobre todo que el músculo tenga un sustrato energético suficiente. Hay gente que sabe trabajar para entrenar, o sea, no ha comido nada desde hace horas y ¿sabes? Y no sería porque las agujetas también te pueden entrar porque hay músculos que a lo mejor no los trabajas y esa vez los trabajas y te pueden salir agujetas, ¿no? Eso es.
Claro, porque el músculo no está condicionado a lo que tú le estás pidiendo en ese caso. Un músculo desentrenado va a tener una capacidad de trabajo muy baja. En el momento en el que tú ese día pues le zurras a los isquios, por ejemplo, das un entrenamiento y metes isquios a punta pala. Si no lo tienes entrenado previamente, lo más seguro es que causes una epidemia de agujetas entre todos los jugadores, porque no están preparados ese músculo para soportar esa carga de trabajo. ¿Vale? Pero eso ya te tiene que hacer pensar que tus jugadores tienen un déficit de capacidad de trabajo de isquios. Entonces tienes que intentar poco a poco ir pautando trabajos para que se adapten a esa carga de trabajo. Cuando metes un ejercicio nuevo a lo mejor y puede pasar. Claro, pues ahí ya tú tienes que pensar como entrenador, hostia, mis jugadores aquí tienen un problema que tenemos que intentar atajar, porque si no, en una demanda excesiva, en un momento concreto, un ejercicio concreto, el jugador se puede lesionar. Mano, buzón. Me despego. Ya. ¿Qué pasa, hermano? Bueno, verdadero o falso. En cualquier tipo de lesión muscular, aunque sea mínima, habrá una importante pérdida de fuerza a las 24 horas. ¿Verdadero o falso? Muy bien, verdadero. Aquí dejaríamos de lado las agujetas, como hemos dicho antes. Las agujetas serían un grado 0 dentro de lo que consideramos lesión muscular. Cuando ya hay un grado 1, es decir, ya hay una ruptura del tejido muscular, siempre, aunque sea mínimo, a las 24 horas el jugador va a tener una pérdida de fuerza. Entonces, cuando ya un jugador, hemos hecho un entrenamiento y al día siguiente el jugador nos dice, hostia, no tanto el que estoy tieso, sino no tengo fuerza. ¿Vale? Yo intento hacer un ejercicio y veo que me falla la pierna, o que el músculo me falla, que no tengo fuerza suficiente. Pues ahí ya, como entrenador, si nos dicen eso, cuidado, porque ese jugador casi seguro se ha lesionado. ¿Vale? No seguir forzando, no seguir insistiendo, no decir, bueno, pues si tienes poca fuerza, sigue dándole caña a este ejercicio. Pues es que la vas a preparar casi seguro, porque a lo mejor tiene un grado 1, que es una lesión pues que se puede tolerar bastante bien a nivel de dolor, pero que si tú sigues insistiendo vas a terminar con una lesión mucho más grave. Ahora os voy a poner unos casos de lesiones prácticas y luego os voy a hacer preguntas. Vale, ahí tenemos el vertebro. Fuera de juego. Y allá, puedo levantar la mano. Y vamos a ver ahora la repetición para que lo veáis más despacio, el isquio. Isquios y aductores son las zonas más típicas de lesión en fútbol. La derecha, sí, la derecha. Se está lesionando. En la traducción es donde tienen que estar. De caño que jugaba Vallejo. Ahora vamos a ver la repetición de la jugada. Y vamos a ver una más. El aductor, eso es. Ahora fijaos en Mascherano. Ahí. Porque le salía mal tobillo. Tobillo, yo creo. O rodilla. ¿Qué pasa? No sé, se ha pasado al caer, ¿no? Ahora vamos a ver la acción de Mascherano. Ahí lo vamos a ver. Pisa mal. Tobillo. Es el Rodilla. aductor. Es la rodilla, es la rodilla arriba, ¿no? Es el aductor. La doctor también. No, está yo creo, sí. Digo que pisa mal. Joder, se ha ido. Tobillo no. Vale, vamos allá. Entonces, habiendo visto esto, pregunta, ¿cuál o
cuáles de los siguientes motivos de lesión debe hacernos sospechar una lesión muscular de mayor gravedad? Un impulso, un arranque brusco o un cambio de ritmo, dolor inmediato, sobre todo si se acompaña de chasquido, el dolor impide continuar la actividad o cualquiera de las anteriores. Cualquiera de los anteriores. Vale, muy bien. Como hemos visto en los vídeos, casi siempre lo que ocurre para una lesión muscular, volvemos otra vez con lo mismo, es una fase excéntrica, ¿vale? El jugador tiene que o arrancar o frenar o hacer un cambio de dirección. Ahí es cuando el músculo tiene que estar activo, pero al mismo tiempo estirarse. Entonces ahí el riesgo de lesión se incrementa mucho. El jugador va a notar un dolor inmediato, sobre todo si nota el chasquido, el jugador nos dice que hay chasquido, pues ya tiene que saltar una alerta ahí en la cabeza, y el jugador no puede continuar. Lo vemos en cualquiera de las 3 ocasiones anteriores, el dolor no permite que el jugador pueda seguir. Entonces ahí ya tenemos que pensar que la lesión es de una gravedad mayor. Bueno, vais a responder y luego os voy a poner... Acabó el tiempo, se ha cortado. No me ha dejado ni leerlo. Si estaba en 24 y se ha cortado. Los tenía comidos ya todos. Ha contestado, claro. Tú no. Bueno, Sí se ha el cortado. caso es, voy a poner las... Vamos a ver un ejemplo. Me voy a dar bolas. No me deja. Vale, ahí lo vamos a ver otra vez. Ok. Cambio de dirección, ¿no? Un bocadillo, ¿no? Un mejillón, eso es el bocadillo. Eso pasaba más antes, yo creo. La de pisar. Ese es buen bocadillo. Bocadillo de abajo. De la grande. Madre mía. Se ha liado. En el caso de una lesión por contusión, ¿cuándo habrá peor pronóstico? Cuando el golpe es en el cuádriceps, cuando el golpe ocurre sobre un músculo contraído. Bueno, la respuesta es otro músculo contraído. Sobre todo, lo que nos tiene que hacer pensar que la lesión es más grave es si es en la pierna de apoyo. Si os habéis fijado, los dos golpes, el jugador contrario le golpea en la pierna que tiene apoyada. El músculo es elástico y flexible, pero cuando está contraído no. Entonces ahí, cuidado, porque el músculo si está relajado, el golpe que le llega lo asume perfectamente. Se abomba, se deforma, no hay ningún problema. Pero cuando el músculo está contraído, está rígido. Y si encima tiene un tope que va a ser el hueso, en el lado contrario, eso va a hacer cizalla, ¿vale? Entonces el músculo ahí tiene posibilidades de romperse. Es cierto que las lesiones por contusión, como decíamos antes, suelen ser menos graves, tienden a ser de mejor pronóstico. Porque aquí tenemos que hacer una diferenciación. La lesión puede ocurrir en el músculo, en la unión entre el músculo y el tendón o la fascia que lo rodea, o en el propio tendón o fascia. Siempre que tengamos lesión en la unión o en la fascia y tendón, eso va a tardar muchísimo más tiempo en recuperar, por las características del tejido, ¿vale? Las lesiones por contusión casi siempre afectan solo a la parte muscular, no suelen afectar ni a la fascia ni al tendón. Por lo tanto, el pronóstico siempre es mejor, la cicatrización es mejor y más rápida. Perdona. Bueno, pregunta. ¿Cuál o cuáles de los siguientes signos puede hacer sospechar una lesión de mayor envergadura? Ahí tenemos un ejemplo de lesión que ha ocurrido en el tríceps sural, en gemelo isólico. Espera. ¿Queréis ver una heavy?
Uno de mi equipo, no sé cómo Vale, lo puedo muy bien. poner. Aquí en este caso estamos viendo dos de esos tres. Estamos viendo el hematoma y la hinchazón, pero no vemos el hachazo. Tumoración significa un bulto junto a un hachazo, que vemos que hay un bulto y a continuación hay un comedor en el músculo. Eso lo vemos sobre todo en contracción. Como en este caso el futbolista está relajado, pues no lo vemos. Pero aquí que estamos viendo que hay un hematoma bastante importante y además, si os fijáis, comparando este lado con este otro, ha sido un aumento importante de grosor, bastante importante, ¿vale? Además vemos la piel tirante, brillante, porque hay un aumento de contenido, ¿vale? Hay mucha presión en esa zona, hay una hinchazón bastante potente. Aquí lo que puede haber pasado es que el jugador de primeras han hecho un protocolo correcto, el jugador seguramente estuviera tumbado y con elevación y el hematoma ha caído por gravedad hacia la rodilla, ¿vale? La extensión y localización del hematoma nos da absolutamente igual, ¿vale? Que esto a veces nos puede confundir y decir, pero si el futbolista se ha hecho daño en el isquio y tiene el hematoma en la rodilla, ¿se habrá hecho algo en la rodilla? El hematoma cae por gravedad. Esto es como la medida de una casa. Hay una fisura, hay una fuga de agua, el agua va a caer y va a salir por donde pueda, ¿vale? En este caso cae por gravedad. Si el futbolista estaba tumbado, habrá caído hacia arriba, hacia atrás, hacia la rodilla. Pero puede haber aparecido en el tobillo. Por ejemplo, si ese futbolista, en este caso, pues estuvo de pie, pues puede haber caído perfectamente hacia el tobillo. ¿Habrá algo en el tobillo? Pues seguramente no. Habrá que revisarlo, pero eso ha caído por gravedad. Y la extensión del hematoma, que sea más grande o más pequeño, tampoco nos va a importar demasiado, ¿vale? De hecho, cuando tenemos hematoma y tenemos una rotura muscular importante, al haber hematoma el pronóstico es mejor, ¿vale? Porque si el hematoma se queda encapsulado y no tiene vía de escape, nos va a generar un espacio entre los planos que tienen que cicatrizar, ¿vale? Por ejemplo, entre el sóleo y el gemelo, que esto es muy típico, aquí se genera una bolsa de líquido que eso tiene que juntarse otra vez para cicatrizar, pero claro, si eso no drena, no tenemos hematoma, hostia, tenemos un problema gordo, ¿vale? Eso el traumatólogo o el médico deportivo tiene que pincharlo y extraerlo y sacarlo, porque eso si no, no va a cicatrizar. Tenemos riesgo de calcificación, de que ese hematoma luego se forme como una piedra cálcica y sea mucho más problemático. Entonces, si vemos el hematoma, vamos a pensar, vale, este jugador tiene una rotura muscular, pero por otra parte, guay, tiene un hematoma, porque por lo menos sabemos que no se ha quedado embolsado el hematoma en un sitio, ¿vale? Al mover la zona lesionada, cuando sospecharemos mayor gravedad. Esto es un ejemplo de un hachazo, ¿vale? Que es lo que nos faltaba antes de ver. Podemos ver cualquiera de las anteriores o incluso las tres juntas. Muy bien. Os he ido adelantando las respuestas. El hematoma nos da un poco igual, ¿vale? Si por ejemplo tenemos una lesión en el isquio y vemos que al hacer movimiento contra resistencia, cuando tiene que doblar la rodilla tiene dolor, o que cuando tiene que llevar la pierna hacia atrás tiene dolor, cuidado. Sobre todo si el dolor no le deja realizar el movimiento. Y luego, si el futbolista de forma activa quiere doblar la rodilla o levantar la cadera o llevarla hacia atrás y vemos que tiene muy poca movilidad, chungo, ¿vale? Ahí ya tenemos que pensar en que hay una lesión de importancia. ¿Verdadero o falso? ¿Es aconsejable tomar antiinflamatorios las primeras 48 horas tras la lesión? ¿Sí o no? Aquí va a haber temperatura. Pues no. ¿Vale? Lo que... Yo esto es una caballo de batalla que tengo en consulta mucho, ¿vale? Me pasa mucho con los pacientes. La inflamación no es un enemigo, ¿vale?
¿vale? Que esto es una cosa que tenemos como muy metida de hay que combatir la inflamación, antiinflamatorios, hielo, No. La respuesta inflamatoria es una respuesta positiva del cuerpo, es una respuesta normal. Lo que va a hacer la inflamación es, por una parte, limpiar células muertas, ¿vale? Y luego va a hacer un efecto llamada para la reparación y cicatrización del tejido, ¿vale? Si tuviéramos una curva de inflamación, lo que hace el antiinflamatorio es aplanar esa curva, ¿vale? No la frena del todo. Tampoco sería una catástrofe que el jugador llegue a su casa y llegue su madre y le dé un antiinflamatorio y se lo tome. Tampoco es una catástrofe a nivel de regeneración del tejido. Pero si esa toma es continuada, una pauta por ejemplo cada 8 horas, cuidado, porque eso sí puede tener un efecto bastante negativo sobre el proceso inflamatorio. Al final el cuerpo es sabio y el cuerpo sabe lo que le conviene y el cuerpo va a intentar inflamarse, ¿vale? Entonces si tomamos una pastilla tampoco va a ser un drama, pero lo mejor es dejar que el cuerpo haga su función y permitir el proceso inflamatorio, porque si no al final lo que estamos haciendo es alargar ese proceso de cicatrización y de reparación posterior. Analgésicos sí que se podrían tomar, por ejemplo, paracetamol sí que se podrían tomar. Pero esto también es un poco controvertido, porque el dolor tiene una función de alerta. Entonces, la prioridad es que el futbolista empiece a poder descansar. Si el dolor, por ejemplo, no le deja dormir, vale, paracetamol. Eso es prioritario, que tú descanses para que se lleve a cabo el proceso de cicatrización. Pero si el futbolista tolera perfectamente el dolor, puede dormir, el dolor te está avisando de qué puedes y qué no puedes hacer, que va a ser una máxima en todo el proceso de recuperación, que no haya dolor, ¿vale? Entonces, en las primeras 24 horas, ¿qué hacemos? Frío, reposo, hielo, compresión y elevación, inmovilizamos o rojo y azul. Músico reposo militar en hielo. Pues tenía razón, fíjate, es que el tío. Muy bien. Todos los anteriores. La inmovilización hay que tratar de evitarla todo lo posible, ¿vale? Lo que se ha visto es que el proceso de movilización de la zona estimula el proceso de regeneración. Entonces, cuanto antes podamos empezar a movilizar ese tejido y cuanta más carga, más movimiento tolere el futbolista, muchísimo mejor, porque va a facilitar el proceso regenerativo y además la cicatriz va a ser de mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de reposo relativo, hablamos de lo que el futbolista tolere sin dolor. Habrá lesiones de menor envergadura en las que el futbolista pueda caminar sin ningún problema, ¿vale? No puede hacer esfuerzos, pero puede caminar, y hay otras que no. Si hacen falta muletas, pues cazamos las muletas, ¿vale? No hay ningún problema. Hielo, lo que vemos ahí 15 minutos cada 2 o 3 horas, local en esa zona, compresión con un vendaje compresivo y elevación. Lo que veíamos antes, acordados del hematoma anterior, seguramente en ese caso se hizo todo como debería, compresión y elevación, por eso el hematoma retrocedió, porque la pierna estaba en alto. Después de ese día inicial y las 2 primeras semanas, en ese periodo, ¿qué podemos hacer entonces? No sé, es un difícil. Inflamatorio natural. La cúrcuma se ha visto, aunque parezca una natural. La cúrcuma se ha visto que favorece mucho que no haya una cicatriz fibrosa, ¿vale? Hay unos factores que se desencadenan en el músculo, esto es un poco complejo, pero bueno, básicamente lo que intentamos es que la cicatriz, según se va formando, tenga un equilibrio entre dureza y elasticidad. Si se va mucho más a dureza que a elasticidad, tendremos un problema, ¿vale? Seguramente no en el mismo sitio, pero en la zona periférica de la lesión casi seguro que sí. De hecho,
uno de los factores de riesgo más importantes de tener una rotura muscular es ya haber tenido previamente otra rotura muscular en esa misma zona, ¿vale? Porque si tenemos aquí la lesión, si esto queda muy tenso, si esto genera un burruño en el tejido, esto va a quedar súper reforzado, ¿vale? Pero todo lo que está alrededor, hostia, va a tener mucha tensión. Entonces ahí va a haber mucha más predisposición a la lesión. La cúrcuma lo que nos va a hacer es prevenir ese proceso, ¿vale? A ver, yo al final os vengo aquí a hablar de cosas que podemos hacer. Luego hay 1000 medicamentos, 1000 opciones de medicación que puede tomar el médico, que se puede ir viendo según la evolución que va tomando la cicatriz que podemos hacer, pero la cúrcuma, que es algo que podemos recomendar con mucha facilidad a los futbolistas cuando se lesionan, tiene un efecto bastante importante, ¿vale? Y luego lo que hablábamos antes, todo lo que podamos ir moviendo esa zona, muchísimo mejor. Y los corticoides hay que intentar evitarlos todo lo posible, ¿vale? Que esto es un mito, que bueno, esto es verdad que lo mismo, volvemos a igual. Tiene que ser una decisión que tome el médico, pero el corticoide lo que nos va a hacer es bajar muchísimo el proceso inflamatorio, que es lo que nos interesa, que haya un proceso inflamatorio. Entonces, si infiltramos ahí corticoides, cuidado, ¿vale? Solo estarían indicados cuando tenemos una cicatriz muy fibrosa, cuando se está formando una cicatriz muy dura para romperla, o el hematoma se está calcificando. Lo que hablamos antes, cuando se queda embolsado, empieza a generarse mucho calcio en esa zona, ahí podemos pinchar corticoides para intentar romper ese hematoma. ¿Cuántas semanas deben pasar como mínimo para que el jugador se reincorpore totalmente al fútbol? ¿Vale? Esta es un poco como la más importante de todas. Depende de la lesión. Depende de la lesión. Como mínimo. Hablamos de una lesión de grado 1 en adelante. O sea, lo que ya sería más con las agujetas. Vale, 4 semanas. Ha habido mayoría. Esto es un tema también, bueno, un poco controvertido. Eso es, entre los 21 y los 28 días. Entonces, para estar seguros, nos vamos siempre a 4 semanas. Habrá futbolistas que se recuperen en 21 días y otros que tardan En 4 semanas, más. luego a 2 semanas ya está casi ya son superhombres. ¿Por qué ocurre esto? Porque una lesión de grado 1 con respecto a una lesión de grado 4, en tener una maduración mínima para adaptar la carga va a tardar lo mismo. Lo mismo. Una vez que hay un agujero en el músculo, una herida, para que nos entendamos en el músculo, menos de 3-4 semanas es imposible que ese tejido esté preparado para la carga. Imposible. Si metemos al jugador a jugar antes de esas 3-4 semanas, el riesgo de rotura se dispara, ¿vale? Y lo que hemos hablado antes, si hay una rotura previa que ha cicatrizado mal, el riesgo de re-rotura es muchísimo mayor. Entramos en un círculo vicioso que podemos tener futbolistas que luego están con esa lesión toda su carrera deportiva y no son capaces de recuperarse de manera correcta. Necesitan tratamiento frecuente, nunca van a tener buenas sensaciones del todo, es una zona que se va a seguir lesionando, es una constante, ¿vale? Entonces, si en categorías inferiores podemos ir previniendo este tipo de problemas, seguramente cuando el futbolista sea adulto le ahorraremos un montón de problemas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda? Bueno, el podio. En función del centímetro, un mes y todo eso. Eso no tiene ninguna validez, ¿vale? Eso es una de las cosas que quería que alguien preguntara, ¿vale? Lo del centímetro, es decir, un centímetro una semana, pues eso no es. Será un centímetro, un mes. No, un centímetro una semana. Decían, por cada centímetro una semana. Eso se ha visto que es falso. Porque una lesión, por ejemplo, aquí podemos tener casos, hace poco el Mbappé, que dijeron, el Mbappé tiene una lesión muscular, ¿vale? Y resulta que la semana siguiente está jugando. Fijo que no es una lesión muscular. Sería una contractura o agujetas. Una distensión. Entraría distensión, estaría como contractura o agujetas, más o menos. Pero eso seguro que ha sido un grado 0 de lesión. Seguro que lo vemos con el ecógrafo y no hay rotura muscular. O algo claro. Eso es. Seguramente viéramos inflamación, edema,
predisposición a lesión más grave, pero no una ruptura muscular como tal, porque si no es imposible. Yo no me creo que el Real Madrid sean tan tontos como para poner a jugar a un jugador antes de que ese tejido esté preparado. Y ahora está un año. Claro, depende del tipo de lesión que sea, luego hay otras. Luego ahora la has recuperado en un año ya esa lesión encima y el jugador está perfecto. Sí. Es verdad que la tendencia es a ser cada vez un poquito más conservador, por lo que realmente el tejido tarda más de lo que se creía en terminar de cicatrizar. Entonces, esta es un poco la... cruzado ahora 6 meses. A ver, pero hay con cruzados diferentes. Sí, a ver. Pero en las lesiones musculares también pasa lo mismo. Antes había una tendencia a decir, pues nada, si es una lesión de grado 1, en 15 días estás. Pues lo que hemos visto es que en 15 días eso no está preparado. El tipo de colágeno que tiene esa rotura muscular no está preparado suficientemente como para una recuperación total. Eso no quiere decir que el juego tenga que estar parado, ¿vale? Le podemos ir metiendo, como hablábamos antes, estiramientos dinámicos, trabajo de fuerza, reentreno en pista, ¿vale? Le vamos a ir pautando, pero no una reincorporación total, que el jugador entrene al 100% ni juegue al 100%, porque casi seguro que se va a hacer. Casi da igual, un año. Bueno, pues... Son una cosa, la dosis de cúrcuma, ¿la sabes? No. Te la puedo buscar. Son las lentejas. Si a mí me gusta la cocina, las lentejas y previene el tema del gas. Bueno, pues están siendo y para terminar tenemos a Javi que nos va a ofrecer algo. Sí.